Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería y Química Fácil. En videos anteriores de nuestro curso de Química desde cero, hemos explicado que, para entender la química, es necesario que nuestro estudio parta del entendimiento de la materia. Recordemos que la materia es todo lo que ocupa un espacio en el universo, observable o no, y que está presente en diferentes estados de agregación, donde su composición varía según los elementos y compuestos que la conformen. Entonces, para profundizar en nuestros estudios, es fundamental conocer cuáles son las propiedades que tiene la materia, y para ello, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos nuevo contenido sobre química e ingeniería. Si estos videos te son de ayuda en tus estudios, te invitamos a ti a hacer una pequeña donación con el botón de super gracias. Así nos ayudas a poder hacer cada vez más y mejores videos y continuar generando contenido útil para ti. Como pequeña retribución, serás saludado en nuestro próximo video. Las propiedades de la materia son las características que permiten describir, diferenciar y clasificar los distintos materiales que componen el universo. Estas propiedades pueden dividirse en dos grandes grupos, en propiedades físicas y propiedades químicas. En este video nos centraremos en las propiedades físicas y en el siguiente video lo haremos con las propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar o medir sin alterar la composición química de la sustancia. Entre las más comunes se encuentran los estados de agregación. Los estados de agregación de la materia son las formas físicas en que se presenta la materia, según la energía y la disposición de sus partículas. Entre ellos se destacan el sólido, donde las partículas están fuertemente unidas y tienen una forma y volumen definidos. El líquido, donde las partículas están más separadas, permitiendo fluidez, pero manteniendo un volumen definido. Y el gaseoso, que se caracteriza porque las partículas están muy separadas y se mueven libremente, sin forma ni volumen definidos. Existen más estados de la materia como el plasma, el cristal líquido o los fluidos supercríticos. De estos y otros estados de agregación ya te hablamos con mayor detalle en un video anterior, que si no lo has visto, te dejamos el enlace en la descripción. El agua es una de las pocas sustancias que puede existir de manera natural en la Tierra en tres estados de agregación: sólido como hielo, líquido como agua y gaseoso en vapor. Lo curioso es que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, el agua puede existir en estos tres estados al mismo tiempo, en lo que se conoce como el punto triple. Este fenómeno ocurre a una presión de 611 pascales y una temperatura de 0.1 grados Celsius. La densidad es la relación entre la masa de una porción de materia y su volumen, y es una propiedad que permite identificar cuán compacta está la materia en un material. Por ejemplo, el plomo tiene una densidad mucho mayor que el aluminio, lo que lo hace más pesado para el mismo volumen. Esto es importante en aplicaciones como la construcción o la fabricación de objetos pesados y resistentes. El osmio es el elemento más denso de la tabla periódica, con una densidad de 22.59 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que una pequeña cantidad de osmio pesa mucho en comparación con la mayoría de los otros elementos. Su extrema densidad lo hace útil en aplicaciones como puntas de pluma, contactos eléctricos y otros usos que requieren materiales muy duros y resistentes. En contraste, el helio es uno de los elementos menos densos, con una densidad de 0.0001786 gramos por centímetro cúbico, en estado gaseoso a temperatura ambiente. Debido a su baja densidad, el helio es más liviano que el aire, lo que permite que los globos llenos de helio floten. El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa de estado sólido a líquido. Cada material tiene un punto de fusión característico. El agua, por ejemplo,
tiene un punto de fusión de 0 grados Celsius, mientras que el hierro se convierte en líquido a 1538 grados Celsius. Este valor es crucial en la industria para saber cuándo y cómo manipular materiales, especialmente en metalurgia o fabricación de plásticos. El tungsteno es el rey del calor, con el punto de fusión más alto de todos los elementos, 3422 grados Celsius. Es tan resistente que, si intentaras derretirlo en una cocina normal, probablemente derretirías la cocina antes que el tungsteno siquiera se caliente. Por eso, se usa en filamentos de bombillas y en herramientas que deben soportar temperaturas extremas. En el otro extremo está el mercurio, que es uno de los pocos metales que se derrite a temperatura ambiente, con un punto de fusión de menos 38.83 grados Celsius. Básicamente, el mercurio es tan débil que no puede mantener su forma sólida a temperaturas que no te darían ni frío. Se convierte en un metal líquido sin hacer mucho esfuerzo. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido al estado gaseoso. Ocurre cuando la presión de vapor del líquido se iguala a la presión externa, normalmente la presión atmosférica, permitiendo que las partículas del líquido se liberen y se conviertan en vapor. Por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius a nivel del mar, es decir, bajo presión atmosférica normal, a una atmósfera. Sin embargo, a mayores altitudes, donde la presión atmosférica es menor, el punto de ebullición disminuye, por lo que el agua hierve a una temperatura más baja en las montañas. Por cierto, si quieres conocer las diferencias entre ebullición, vaporización y evaporación, te dejaremos el enlace al video explicativo. El helio tiene el punto de ebullición más bajo de todos los elementos, a menos 268.93 grados Celsius. Literalmente, necesitas acercarte al cero absoluto para ver burbujear este gas. Por eso, es genial para aplicaciones como la criogenia, donde necesitas temperaturas extremas. Imagínate tratar de hervir helio en una olla. Necesitarías un congelador, no una estufa. Aquí también aparece el tungsteno, con el punto de ebullición más alto de todos los elementos, 5555 grados Celsius. Si el tungsteno fuera una bebida, tendrías que calentarla más que el núcleo de la mayoría de los hornos industriales para que empiece a hervir. La dureza es la resistencia que ofrece un material a ser rayado o deformado. Un diamante, por ejemplo, es uno de los materiales más duros conocidos y puede rayar casi cualquier otro material. Esta propiedad es fundamental en la fabricación de herramientas de corte y en la joyería. La dureza de los minerales se puede medir mediante la escala de Mohs. Esta escala fue creada por el mineralogista alemán Friedrich Mohs en 1812 y clasifica los minerales en una escala del 1 al 10, en función de su capacidad para rayar o ser rayados por otros materiales. Cada mineral en la escala puede rayar a los que están por debajo de él, pero es rayado por los que están por encima. Por ejemplo, el talco, primero en la escala, es el mineral más suave, mientras que el diamante, décimo en la escala, es el más duro y puede rayar cualquier otro mineral. En su forma de diamante, el carbono es el material más duro conocido por el hombre, alcanzando el máximo valor de 10 en la escala de Mohs. Es tan duro que puede rayar cualquier otro material, capaz de cortar vidrio, metal e incluso otros diamantes. Por otro lado, el cesio es el equivalente químico de una almohada blanda. Es tan suave que, a temperatura ambiente, podrías literalmente cortar este metal con un cuchillo, con una dureza de apenas 0.2 en la escala de Mohs. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide su capacidad para conducir el calor. En otras palabras, indica qué tan bien un material puede transferir calor a través de él. El cobre, por ejemplo, es un material con alta conductividad térmica. Por eso se usa comúnmente en cables eléctricos y en utensilios de cocina como sartenes. Cuando calientas una sartén de cobre, el calor se distribuye uniformemente por toda la superficie, facilitando la cocción de los alimentos.
La plata es el mejor conductor térmico de todos los elementos, con una conductividad térmica de 429 vatios por metro Kelvin. Esto significa que si sostienes una barra de plata y la calientas en un extremo, te quemarás en el otro extremo rápidamente. A pesar de su increíble capacidad de conducir calor, no se usa mucho en aplicaciones industriales debido a su alto costo. Por otro lado, a pesar de ser un metal, el mercurio tiene una de las conductividades térmicas más bajas de todos los metales, solo 8.3 vatio por metro Kelvin. Esto es curioso porque mientras que la mayoría de los metales son buenos conductores de calor, el mercurio rompe el molde. La conductividad eléctrica es una propiedad de los materiales que mide su capacidad para permitir el paso de la corriente eléctrica. Cuanto mayor es la conductividad de un material, fácilmente los electrones pueden moverse a través de él, facilitando el flujo de corriente. Nuevamente, el cobre aparece aquí como uno de los mejores conductores eléctricos. Por esta razón, el cobre se utiliza en cables que conducen electricidad y en otros componentes electrónicos. El oro es otro de los grandes conductores eléctricos, con una conductividad de 45.2 por 10 a la 6 Siemens por metro. No solo es excelente para conducir electricidad, sino que también es muy resistente a la corrosión, lo que lo convierte en un material ideal para conexiones eléctricas y componentes en dispositivos electrónicos de alta calidad. Por otro lado, el bismuto es conocido por tener una conductividad eléctrica relativamente baja, de solo 7.97 por 10 a la 6 Siemens por metro. De hecho, es la más baja de todos los metales, y, a menudo, se usa en aleaciones para crear materiales que son más fáciles de fundir a bajas temperaturas. Además, el bismuto tiene un alto coeficiente de expansión térmica, lo que significa que se expande mucho al calentarse, algo que puede ser un desafío en aplicaciones electrónicas. La elasticidad es la capacidad de un material para deformarse y luego volver a su forma original. Un ejemplo clásico es la goma, que puede estirarse considerablemente y regresar a su estado inicial. Esta propiedad es clave en productos como ligas, llantas y otros artículos que requieren flexibilidad. El caucho es famoso por su alta elasticidad. Cuando se estira, puede alargarse hasta varias veces su longitud original y luego volver a su forma inicial. Esta propiedad lo convierte en un material ideal para hacer bandas elásticas, neumáticos y amortiguadores. Curiosamente, el caucho puede tener un comportamiento altamente elástico incluso a temperaturas bajas, pero pierde su elasticidad y se vuelve quebradizo a temperaturas extremadamente frías. Por otro lado, el vidrio es muy poco elástico. A diferencia del caucho, el vidrio no puede estirarse ni deformarse significativamente sin romperse. La elasticidad del vidrio es tan baja que cuando se aplica una fuerza, el vidrio tiende a fracturarse en lugar de deformarse. La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra, generalmente en un líquido. Por ejemplo, el azúcar se disuelve fácilmente en agua, mientras que el aceite no. Esta propiedad es esencial en la química, la industria alimentaria y la medicina. El cloruro de sodio es muy soluble en agua. A temperatura ambiente se puede disolver hasta 357 gramos de sal en un litro de agua. Lo curioso es que la solubilidad de la sal en agua aumenta a medida que la temperatura del agua aumenta. Esto significa que, en agua caliente, puedes disolver más sal que en agua fría. Sin embargo, si te excedes y añades demasiada sal, alcanzarás un punto en el que no se disolverá más, creando una solución saturada. En contraste, el óxido de aluminio, o alumina, tiene una solubilidad extremadamente baja en agua, casi nula. A temperatura ambiente, su solubilidad es de solo 0.0002 gramos por litro. Esto se debe a la fuerte estructura de enlace en el óxido de aluminio, que no se descompone fácilmente en agua. Esta baja solubilidad hace que sea útil en aplicaciones donde la resistencia a la corrosión y la durabilidad son importantes, como en la fabricación de cerámica y materiales refractarios.
La maleabilidad es la capacidad de un material para deformarse bajo presión, como al ser golpeado o doblado sin romperse. Los metales como el oro y el cobre son altamente maleables. Puedes martillar una pequeña cantidad de oro hasta obtener una lámina extremadamente delgada, tan fina que puede ser utilizada en pan de oro para decorar alimentos o en láminas de oro para aplicaciones artísticas. En realidad, una onza de oro puede ser estirada hasta cubrir 80 metros cuadrados en forma de láminas. En otras palabras, se podría estirar una batería AAA hecha de oro y crear una lámina que cubra una cancha de squash. La maleabilidad del oro es tan alta que ha sido apreciada desde la antigüedad para la creación de joyas y objetos decorativos. El grafito, una forma de carbono, también es bastante maleable, pero por razones diferentes. Aunque el grafito no se puede estirar en láminas tan finas como el oro, sus capas pueden deslizarse fácilmente unas sobre otras debido a su estructura en capas. Esta propiedad es lo que permite que el grafito se use en lápices y como lubricante seco. Curiosamente, el grafito tiene la capacidad de ser tan resbaladizo que puede reducir la fricción en maquinaria. La ductilidad es la capacidad de un material para estirarse y formar hilos o alambres. Por ejemplo, el cobre y el aluminio son muy dúctiles, por lo que se usan en cables eléctricos. De hecho, puedes estirar el cobre en alambres que son tan delgados como un cabello humano. El cobre ha sido utilizado en la fabricación de cables durante milenios, desde las primeras civilizaciones hasta las modernas redes de telecomunicaciones. Similar al cobre, el oro también es altamente dúctil. De hecho, es aún más dúctil que el cobre, y se puede estirar en hilos extremadamente finos. Una onza de oro puede ser estirada en un hilo de más de 80 kilómetros de largo. En otras palabras, podríamos tomar una batería AA de oro y crear un hilo que abarque todo el río Chicago en Estados Unidos. Esta característica ha permitido que el oro se use en aplicaciones de alta precisión como en la fabricación de componentes electrónicos y en la creación de delicados hilos de oro para joyería. La filigrana de oro es una técnica artesanal de orfebrería que consiste en crear delicados y complejos diseños a partir de finos hilos de oro, que se entrelazan o se sueldan para formar patrones ornamentales. Estos hilos de oro se disponen generalmente en formas geométricas, espirales, círculos o figuras más elaboradas, y se suelen utilizar para hacer joyas como anillos, collares, pendientes, broches o en objetos decorativos. Esta técnica tiene miles de años de antigüedad y ha sido practicada en diversas culturas. La fragilidad es la tendencia de un material a romperse o fracturarse fácilmente bajo un esfuerzo. El vidrio es un material frágil, ya que se rompe con facilidad cuando se somete a tensión. El yeso, aunque se usa en aplicaciones como moldes y en construcción, es notablemente frágil y tiende a romperse bajo cargas excesivas. Su fragilidad se debe a su estructura cristalina que no soporta bien las tensiones. Curiosamente, el yeso se utiliza en aplicaciones médicas para hacer yesos ortopédicos, porque se endurece rápidamente y proporciona soporte rígido a fracturas óseas. Pero es una paradoja que el mismo material que puede ser tan quebradizo en una aplicación puede ser tan útil en otra donde la rigidez es clave. La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Por ejemplo, la miel es mucho más viscosa que el agua, lo que significa que fluye más lento. La miel, por su alta viscosidad, es espesa y pegajosa. Su viscosidad puede variar dependiendo de factores como la temperatura y la concentración de azúcares. A temperatura ambiente, la miel puede fluir lentamente y tener una estructura pegajosa que la hace difícil de manejar. Lo curioso es que si calientas la miel, su viscosidad disminuye, haciéndola fluir más fácil. De hecho, la miel caliente se utiliza en la industria de alimentos para facilitar su envasado y mezcla. Por otro lado, el mercurio es un líquido con una viscosidad sorprendentemente baja, en comparación con los demás.
A temperatura ambiente, su viscosidad es bastante baja, lo que significa que fluye con relativa facilidad. Lo curioso es que a pesar de ser un metal líquido a temperatura ambiente, el mercurio no es pegajoso ni espeso como la miel. Su baja viscosidad y alta densidad le permiten formar gotas esféricas y deslizarse con facilidad sobre superficies. El experimento más largo del mundo es conocido como el experimento de Pitch Drop o experimento de goteo de alquitrán y se lleva a cabo en la Universidad de Queensland, Australia. Este experimento, iniciado en 1927, es decir, hace casi 100 años, tiene como objetivo demostrar la viscosidad extrema de materiales muy espesos. El experimento consiste en un embudo de vidrio con un tapón en la base que contiene alquitrán de hulla. El alquitrán se mantiene en el embudo para observar su flujo extremadamente lento, y el objetivo es mostrar que el alquitrán, aunque parece sólido, es un líquido extremadamente viscoso que fluye muy lento. El alquitrán en el embudo fluye a una velocidad tan lenta que solo se forman gotas de vez en cuando. Hasta la fecha, se han observado muy pocas gotas caer, y cada gota puede tardar entre 7 y 10 años en formarse y caer. Debido a su extrema lentitud, se han tomado muchas fotos y videos del experimento a lo largo de los años. La última gota observada cayó en el 2000, y se ha mantenido una vigilancia continua para documentar el flujo. La tenacidad es la capacidad de un material para resistir la fractura cuando se le aplica una fuerza brusca. Las aleaciones metálicas, como el acero, tienen alta tenacidad, lo que los hace adecuados para estructuras que deben soportar grandes tensiones. El cobre es conocido por su notable tenacidad en comparación con otros metales. Una de las cosas curiosas sobre su tenacidad es que se utiliza en aplicaciones donde se requiere resistencia al impacto y deformación, como en cables eléctricos y tuberías. Esto se debe a su capacidad para absorber energía sin romperse fácilmente, incluso cuando está sometido a condiciones difíciles. Por otro lado, la tenacidad del vidrio es baja, lo que significa que se rompe fácilmente cuando se le aplica una fuerza repentina o un impacto. Por lo tanto, se debe manejar con cuidado para evitar fracturas y a menudo se refuerza con tratamientos como el templado para mejorar su resistencia al impacto. El índice de refracción es la capacidad de una sustancia para desviar la luz que pasa a través de ella. El índice de refracción del agua es aproximadamente de 1.33. Este valor es lo que permite que el agua actúe como un prisma natural, descomponiendo la luz en un arco iris cuando la luz solar pasa a través de gotas de agua en la atmósfera. Por otro lado, el índice de refracción del diamante es mucho más alto, alrededor de 2.42. Esto significa que el diamante tiene un índice de refracción significativamente mayor que la mayoría de los materiales, lo que contribuye a su brillantez y a los destellos de luz que se observan al mirarlo. La alta refracción en el diamante es la razón principal por la que tiene un brillo tan característico y llamativo. Si quieres saber las diferencias que hay entre refracción, difracción y reflexión, te invitamos a ver nuestro video de diferencias. El magnetismo es la capacidad de algunos materiales de generar un campo magnético o ser atraídos por imanes. El hierro y el níquel son ejemplos de materiales con propiedades magnéticas. El hierro es conocido por ser un material ferromagnético, lo que significa que puede ser magnetizado y retener sus propiedades magnéticas. Lo curioso es que el hierro fue uno de los primeros materiales utilizados para hacer imanes permanentes en la historia, y su capacidad para ser magnetizado fue esencial para el desarrollo de tecnologías magnéticas, como los motores eléctricos y los generadores. Por otro lado, el germanio es un material diamagnético, lo que significa que no es atraído por campos magnéticos y genera un campo magnético débil en dirección opuesta al campo aplicado. El planeta Tierra actúa como un gigantesco imán. Tiene su propio campo magnético, conocido como campo geomagnético, que se extiende desde su núcleo hasta el espacio exterior.
Lo más fascinante es que el norte magnético de la Tierra, hacia donde apuntan las brújulas, no coincide exactamente con el norte geográfico, el polo norte, y además este polo magnético cambia de posición con el tiempo. De hecho, los polos magnéticos se han invertido múltiples veces a lo largo de la historia geológica del planeta. La tensión superficial es la fuerza que actúa sobre la superficie de un líquido, haciendo que se comporte como si tuviera una piel. La tensión superficial del agua es relativamente alta, aproximadamente 0.0728 newtons por metro a 20 grados Celsius. Lo curioso es que esta alta tensión superficial permite que pequeños insectos como zancudos caminen sobre la superficie del agua sin hundirse. Esta propiedad es también la razón por la cual las gotas de agua tienden a formar esferas cuando se colocan sobre superficies no absorbentes. Cada una de estas propiedades físicas tiene una importancia particular dependiendo de la aplicación del material. Por ejemplo, en la construcción de puentes y edificios, se seleccionan materiales que sean fuertes y resistentes, como el acero, que tiene una alta densidad y una alta dureza. Mientras que en la fabricación de dispositivos electrónicos, se utilizan materiales con alta conductividad eléctrica, como el cobre y el oro. En resumen, el conocimiento de las propiedades físicas de la materia es esencial para entender cómo los diferentes materiales interactúan con el entorno y cómo se comportan bajo diversas condiciones. Este saber es clave para seleccionar y utilizar los materiales más adecuados en función de su aplicación. Por ejemplo, al diseñar productos que deben soportar altas temperaturas, es fundamental conocer la conductividad térmica y las temperaturas de fusión de los materiales disponibles para evitar fallos y garantizar la eficiencia. Además, este conocimiento es crucial en el desarrollo de nuevas tecnologías. La investigación de materiales con propiedades específicas, como los semiconductores, ha revolucionado campos como la electrónica, permitiendo el avance de tecnologías como computadoras y teléfonos móviles. Sin este entendimiento, sería imposible innovar y crear materiales más livianos, resistentes o eficientes que mejoren el rendimiento de equipos en sectores tan variados. Si quieres saber acerca de las propiedades químicas de la materia, no te pierdas nuestro próximo video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiendo este y otros videos con tus amigos o conocidos, suscribiéndote a nuestro canal o con un super gracias. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.